leer el libro La bendición de Tony Bentley, que salió por Tusquets Editores en La sonrisa vertical, cuando me di cuenta de que era un texto que podía funcionar muy bien en teatro, porque me pareció un testimonio de una mujer muy honesta, o sea, una búsqueda de una mujer que quiere entender qué es lo que le está pasando. ¿Lo leíste cuando salió, en el 2004 o más tarde? No, lo leí más tarde, creo que el libro llegó a mis manos hace unos 3 años igual, en el 2011, sí. Habías trabajado ya con Siegfried León en la película Sodoma, que por cierto yo vi hace como 4 años, puede ser, o 5. Sí, bueno, ¿tanto? O pues menos, sí, 3. Como hace 4 años posiblemente, sí. ¿Y allí tenías un papel en Sodoma de...? En el cónsul de Sodoma. Cónsul de Sodoma, perdón. Sí, hacía el papel de Colita. De Colita. Que, bueno, es un personaje real, una grandísima fotógrafa cuyo trabajo admiro. Sí. Es una película sobre Jaime Gil de Biedma. Exactamente, me acuerdo. Que a su vez no hace ninguna competición con los personajes reales. O sea, no es un biopic, sino es casi una ficción sobre una parte de la vida de Jaime Gil de Biedma. De Biedma, sí. Que además coincidías con Jordi Moyà, una serie de actores, ¿no? Sí, Jordi Moyà está haciendo un trabajo fantástico en esa película. A mí la verdad que la película me encanta porque cuenta a través de la poesía de Jaime Gil de Biedma. Yo creo que es muy difícil hacer una película sobre un poeta y además utilizando sus propios poesías. Normalmente es muy fácil que esto se caiga en una cosa que la palabra que es tan potente de un poeta, luego la imagen sea nada más una cosa que lo distorsiona. Sí, o que lo comente. Y en esa película yo creo que la acción avanza a través de los poemas de Jaime Gil de Biedma. Sí. Entonces, la intención de este monólogo, ¿cuál dirías que es, de este monólogo tuyo en esta obra? La intención era poner en escena un texto que me había convencido mucho y poder hacer que otros disfruten de ese texto. Sí. Me gustó especialmente de que en este texto se reúnen temas que normalmente no van juntos. Es la historia de una bailarina que ha bailado durante 10 años en el New York City Ballet bajo la dirección de Balanchine. Es con una formación muy rígida, que conoce cada músculo de su cuerpo y está muy acostumbrado a verse en el espejo, a compararse con otros, aspira a las metas más altas y ve que sus compañeros todos son creyentes y que la fe es algo que les ayude a superarse. Ella es atea y tiene cierta envidia de esta fe que tienen sus compañeras y entonces quiere saber qué es eso, Dios. Y empieza a buscarlo y en el propio escenario ella encuentra una especie de trascendencia física. Cuando se da cuenta que bailando supera el dolor que le provocan los pies ensangrentados. Ampollas, etcétera. Sí, que cuando esto se mezcla con la euforia de una función delante de un público, ella se olvida de ese dolor, ¿no? Y conoce la trascendencia por esa experiencia. Al ser bailarina, ella cree profundamente en todo lo que le pasa a su cuerpo. Es probablemente de las creencias más grandes que tiene como atea. Entonces, en el escenario, ella sigue luchando con la inseguridad, con el hecho de ser juzgado, donde realmente ella aprende a abandonarse, a confiar del todo, es en la sexualidad, que también es un acto muy físico. Claro. Y entonces, eso es como el terreno donde ella empieza a explorar a través de la sexualidad, a conocerse mejor a sí misma. Tiene una relación con un amante que es muy poco común, solo se ven en el dormitorio, no hay cenas, no hay vida social, no hay interferencias de la realidad. Sería como una relación particular, ¿no? Aquella película famosa de Nathalie Fontaine. Sí. Tiene... Más o menos, sí. Sí, ella, de ese modo, ella consigue que el deseo sexual consigue mantenerlo muy alto durante 3 años, que yo creo que muchos hemos vivido
Esto al principio de una relación, cuando nos enamoramos o cuando vivimos el sexo a un nivel muy profundo, sí. que esto nos conecte con algo que es mayor que nosotros mismos. Más trascendente. Sí, que la vida de repente es más ligera, nos sentimos conectados. Sí. Y esto es lo que ella luego conoce como Dios, ¿no? O Sí. dice que es su forma de entrar al paraíso, Sí. de encontrar la dicha. Sí. Y una vez que lo ha encontrado, está muy decidida a defenderlo. Y entonces por esto va excluyendo toda la realidad como de una vida cotidiana. Porque a todos cuando nos pasa esto, luego al rato tenemos interferencias de la vida diaria, ¿no? Sí, de pagar facturas, limpiar Sí. la casa, Exacto. hacer la colada de La vulgaridad de la vida diaria. Y sí, y es un arte mantener este deseo sexual tan alto Sí. en una pareja que dura tiempo. Sí. Entonces, sí, la solución de ella es directamente solo verlo en la cama, que es donde él es bueno Sí. y donde ella sabe que Sí. quiere esto Sí. de este hombre y ninguna otra cosa. Pero no puede evitar que estos sentimientos tan profundos que experimenta a través del sexo la llevan al amor. Entonces, para mí es claramente una historia de amor. Una historia de amor igual un poco diferente porque tiene su raíz en el sexo, pero no deja de ser una historia de amor. ¿Y tú te identificas en algún momento con la vida de esa bailarina? ¿Ves puntos en común a la hora de haberla representado con lo que fue su vida real? Me parece muy fácil identificarme con el personaje. Yo creo que, aunque no fuese actriz, y aunque alguien no haya estudiado baile, y aunque alguien no comparte sus preferencias sexuales, Sí. Es fácil identificarse con ella porque describe tan bien lo que le pasa. Sí. Que yo creo que es lo mismo cuando vemos una obra de teatro, cualquiera, Macbeth. Macbeth, cualquiera, sí. Y Macbeth es un asesino. Y Sí. aunque no seamos asesinos, conseguimos, si está bien representado, identificarnos con él. Y yo creo Efectivamente. que un buen texto teatral tiene que tener eso, ¿no? Sí. De que nos podamos meter en la piel de otro, aunque no Compartas tengamos la todo, misma. compartas toda su personalidad. Sí. ¿El lenguaje que utilizas en el escenario te cuesta utilizarlo en algún momento? Es un texto muy rico de vocabulario, yo diría casi poético, Sí, y es una obra muy literaria. sí. Yo tenía toda la conciencia a la hora de adaptarla y quería mantener este peso literario que tiene el libro, Sí. porque me pareció importante que el personaje para mí no es solo una bailarina, también es una escritora, es una Ya. mujer que tiene mucha conciencia en cómo utiliza el lenguaje, que sabe muy bien ponerle palabras al sexo y al deseo sexual, que Sí. es una cosa que me parece tremendamente difícil, Exactamente. porque es muy fácil que esto... Se distorsiona, ¿no? Sí, que- del hecho sexual a la explicación de lo que es. Un poco, Sí, ¿no? sí, que resulte vulgar o que Sí. banal, Caiga en la vulgaridad, sí. o que porque son sensaciones muy muy grandes los que vivimos cuando Sí. vivimos el sexo de una manera intensa. Entonces las palabras se nos quedan pequeñas, Sí. se nos quedan como que si no alcanzaran a describir, ¿no?, Sí. lo que sentimos. También hay una parte bastante sexualmente explícita en el texto. A eso me refería más cuando decía la dificultad de utilizar ese lenguaje. Lo que cuidaba haciendo la adaptación era un equilibrio, Sí. ¿no? Entre que siempre haya un equilibrio entre lo sexualmente explícito y la elegancia, Claro. para que nunca se caiga, pero para que ambas cosas tengan su momento. Que haya un equilibrio. Sí, y luego también creo que depende mucho de cómo dice una estas Sí, frases. claro. Ahí el director Siegfried Monleón, él cuidó mucho el tono natural y desenfadado y sí, elegante en cierto modo de tratar el tema. ¿Puedes explicar la escenografía que vemos? Es decir, hay una pila aquí de libros, luego hay aquí como una cama, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Un cheslón de sí, libros. sí, exacto. Sí. ¿Cómo se ha ideado esta escenografía tan particular, no? Sí, era Alain Bainet, el escenógrafo, que hizo estos elementos de
de la escenografía, y él, Sí. al leer el texto, dijo que era para él un texto muy literario, Sí. y se le ocurrió trabajar con libros y nos presentó varias Alternativas. ideas de sí, como Sí. de trabajar con libros en el suelo, y al final lo que para Siegfried era claro, que él quería una escenografía que se transformara durante la obra, ¿no? Sí. Como esta bailarina también hace un viaje desde su infancia hasta que llega a conocer a este hombre con el que vive esta historia de pasión tan fuerte y tan loca. Sí. Queríamos que de alguna forma en la escenografía también esto se iba componiendo, ¿no? Sí. Y por eso encontramos esta solución con una escenografía que se mueve, que una cosa se transforma en otra, que... ¿Cómo valorarías la reacción del público? Yo, a tenor del día que fui al día del estreno, hay veces que hay silencios muy, muy hondos, muy, muy fuertes, y momentos de risas, pero a esa risa que yo diría risa nerviosa al escuchar palabras así de sexo, etcétera. No sé si estás tú de acuerdo, más o menos. Es muy distinto, la verdad que Bueno, hay humor también de reírse normal, pero quiero decir que hay esa risa nerviosa que a veces, porque no estás acostumbrado a la crudeza de según qué términos dichos en un escenario. Sí, yo creo que está bien, el propio texto está tratado con mucha ironía, Sí. y esta ironía a veces se convierte en un ventil para una descarga, ¿no? de tensión. Exacto. Y la risa es una descarga, o sea, Claro. tanto como las lágrimas, como Sí. cada reacción que puede provocar en un espectador es una especie de, ¿no? de descarga que Sí, algo sí, sí, que sí. le pasa por dentro. Sí. Por lo cual a mí me parece muy bien que haya risas, y si son sonrisas también Mejor. me parece bien. No, no me parece que una cosa ni valga más ni menos que la otra. Correcto. Ahora me parece una muy buena solución de Tony Bentley de tratar este texto con tanto humor, porque creo que el sexo es un tema inmenso, es tan grande y puede ser tan pesado como la muerte. Sí. Entonces, si no se añade ahí algo que lo rompe un poco, ¿no? Claro. Que de repente le dé como otro punto de vista y la posibilidad de reírse de uno mismo, Sí. yo creo que es necesario. Claro. ¿Y tú captas esos silencios de los que te hablaba? A veces que hay un silencio muy grande. Sí, sí, yo noto que en general es un público muy atento, Muy educado. muy atento, Sí. o sea, porque parece que lo que está sucediendo en el escenario les causa interés. Sí. También he hecho la experiencia cuando lo hicimos en el Centro Dramático Nacional de Madrid. en Madrid. Hicimos encuentros con el público donde hablábamos, Coloquios. sí, como Sí, coloquios, sí. y se han llenado a tope. O sea, ¿Ah, sí? es que hay una gran necesidad, creo que de las personas, Sí. de hablar de la experiencia sexual, o Sí. de que le hablen, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con eso, que es difícil ponerle palabras y que agradecemos cuando lo hace otro.